mis hermanos y amigos, una vez más con ustedes para comenzar el estudio de otra parábola más, la parábola del buen samaritano. Pero antes vamos a orar al que nos permite estar aquí, al único Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros, Señor. Reconocemos que somos miserables pecadores, que hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras y acciones, pero también por la fe que tú nos has dado, confiamos en el perdón que tú nos das por medio de tu Hijo Jesucristo y su obra redentora. Por eso en el nombre de Él te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, y que seas tú, Padre Santo, ayudándonos a cada día a apartarnos más y más del pecado, Señor. Te pedimos, Señor, ahora tu guía para este estudio de tu palabra, Padre Santo, y para que seas tú dándonos sabiduría y discernimiento. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Como les dije, hoy vamos a ver la parábola del buen samaritano. Vamos a ver la lectura de la parábola del buen samaritano. Hoy vamos a ver la historia del buen samaritano. Esta es una historia que Jesús contó, y Jesús lo contó para enseñar a nosotros que necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús para que Él muera en la cruz para perdonar nuestros pecados. La historia va así. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 10 que en ese momento un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y le dijo: Maestro Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, un enemigo que iba de camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su burro y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Entonces Jesús preguntó: de esos 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál crees que fue el prójimo que le cayó en manos de los ladrones? Y aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. En esta parábola vemos 3 clases de personas y tal vez hasta 4, tal vez no, hasta 4. En esta parábola se mienta a un sacerdote y un levita. ¿Quiénes eran estas personas? Ambos trabajaban en la iglesia y deberían haber considerado a su compatriota como su prójimo. Pero, ¿qué hicieron? No lo tomaron en cuenta, más bien lo ignoraron. Pero también nos mienta otra persona, un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Los samaritanos eran
o era un descendiente de judíos que se habían quedado atrás después del cautiverio en Babilonia. Los que se casaron con gentiles importados, importaron una práctica prohibida en las leyes del Antiguo Testamento. Por consiguiente, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Conozcamos un poco más aparte del samaritano, ya que el levita y el sacerdote pues trabajaban en el templo del Señor, entonces deberían de tener conocimiento de esa ley de Dios que ese hombre que hizo esa pregunta capciosa a Jesús quería conocer las respuestas. Mire, nos dice que una vez en Lucas nos cuenta que Jesús quería pasar o quería ir a Jerusalén y él envió a unos mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativas, pero no los recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Si los que conocen esta historia, vemos que allá los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego como Elías y se los consuma? Mire, para llegar a Jerusalén, Jesús propone a sus discípulos viajar a través del territorio samaritano. La provincia de Samaria estaba entre Galilea y Judea. Se encontraba habitada por gente que había sido llevada de allí por los asirios 8 siglos antes. Y estos conservaban algunos restos de la fe del Antiguo Testamento, pero se diferenciaban de los judíos en algunas creencias esenciales. Pero con el paso de los años se había desarrollado un odio intenso entre los samarios y los judíos. Por eso los mensajeros que Jesús había enviado por delante para que le prepararan el camino tuvieron una recepción muy hostil, y ellos pensaron que tomando la alternativa de destruirlos era lo más fácil. Esta parábola surge de la pregunta que hace un intérprete de la ley, porque dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley se puso de pie para poner a prueba a Jesús. Este intérprete de la ley es un representante de los sabios y entendidos, para quienes las cosas de Dios permanecen ocultas. De igual manera, para muchas personas hoy en día que quieren ser más sabios que Dios, quieren decir qué es bueno y qué es malo, ellos deciden qué es pecado y qué no es pecado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o cómo logran el perdón de sus pecados, o cómo pueden conseguir la vida eterna. Estas cosas están ocultas para ellas. Lo mismo para este hombre. Este hombre era un intérprete de la ley, que conocía la ley, pero la interpretaba ¿qué? A su manera. Mire, dice que hizo una pregunta para probar a Jesús. ¿Y cómo podemos saber que estas cosas sí están escondidas para aquellos que ponen su razón o sus presuposiciones delante de la palabra de Dios? Lucas, el mismo libro de Lucas, capítulo 10, versículo 21, nos dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este hombre, como dijimos, era conocedor de la ley. El intérprete de la ley, o este hombre, demuestra que sí tenía un conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento al citar Deuteronomio 5 con respecto al asunto de amar a Dios. Cuando Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también sabía del amor al prójimo, porque Levíticos 19:18 dice acerca del amor al prójimo, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este hombre
dio la respuesta correcta a lo que Jesús le dijo. Hoy en día muchas personas tal vez abren la Biblia y leen correctamente, pero al enseñar no hacen lo correcto, no hacen la aplicación correcta, no hacen la interpretación correcta. El versículo 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre respondió correctamente, porque nos dice el 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que este hombre no era cualquier hombre que se acercó a Jesús. Era un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero quería vivir su vida, quería minimizar la ley para él poder lograr lo que él creía que para él estaba bien. Por eso dije que de igual manera hoy hay muchas personas que saben mucho, conocen mucho, pero de este mundo, no de lo de Dios. Las cosas de Dios están reveladas a ella. Y son aquellos que perturban la fe de las personas, que sí, abren la Biblia y hablan y leen de Jesús, pero no hablan de Jesús. Hablan de otras cosas que les interesa a la gente. Pero a pesar de que este hombre era conocedor de la ley, tenemos la seguridad de que no creía en Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Y por qué podemos decirlo? La misma palabra de Dios nos lo dice en el versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, la misma palabra de Dios dice, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Solo quién puede hacer esto? Un incrédulo. Entonces aquí podemos tener claro que hay personas que pueden tener la Biblia, pueden leer la Biblia, pueden enseñar la Biblia y son incrédulos. Este es un ejemplo del intérprete de la ley. La conocía. Cuando Jesús le dijo qué dice, qué reza, él inmediatamente citó los textos. ¿Y lo hizo para qué? Para ponerle a prueba a Jesús. Lo mismo que cuando las personas abren la Biblia, leen la Biblia o se les enseña de la Biblia y dice, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, a mí eso no me convence. Eso es negar la palabra de Dios o poner a prueba a Dios o creernos más sabios que Dios. Lucas nos dice que el hombre hizo la pregunta para probar a Jesús, lo que significa que no estaba haciendo la pregunta sinceramente para aprender de algo que él quería. Él lo único que quería era ver cómo podía hacer caer a Jesús. Recordemos que los fariseos y los saduceos se mantenían pendientes a ver dónde caía Jesús o en dónde fallaba y cuántas veces lo cuestionaron y lo criticaron, y Dios, Jesús, siempre les habló con sabiduría. ¿Qué cree que fue la intención de su prueba? Los maestros de la ley pensaban que obtener la vida eterna dependía de qué tan buena era una persona, porque lo vemos en la pregunta. El intérprete de la ley quería escuchar a Jesús que le explicara cuántas buenas obras eran necesarias. Maestro bueno, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, no tenía fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Si hubiera tenido fe en Jesús como su Señor y su Salvador, había mirado a Jesús como el redentor de su vida, el que lo libraba o lo podía librar del pecado, del castigo eterno y de la muerte eterna. Entonces, con toda claridad, podemos decir que a pesar de que este hombre conocía las Escrituras, no era creyente. Jesús le da una respuesta de acuerdo a la ley. Dice el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué le dijo Jesús? Cumpla la ley y vivirás. Y acá podríamos preguntar, ¿has pensado qué tienes que hacer para ser salvo? Y tal vez si fuéramos y le preguntáramos a muchas personas hoy en día, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Unos dirían, tengo que hacer buenas obras, tengo que ir a la iglesia, tengo que agradar a Dios, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer esto. Pero cuando tienen esa respuesta, están en la misma posición de este intérprete de la ley, que quería que
Dios le dijera, usted puede hacer esto para salvarse. Y es cierto que Jesús le dijo, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque la ley salva. Sí, si la cumple perfectamente, salva. Es más, la ley fue dada desde el principio para salvación. Adán y Eva vivían en armonía con Dios, eran santos, justos y perfectos porque cumplían la ley de Dios perfectamente. ¿Y cómo sabía que cumplían la ley de Dios perfectamente? Porque ellos tenían la comunión directa con Dios, ellos hablaban con Dios, ellos cumplieron la ordenanza que Dios les había dicho, hasta que fueron tentados ¿por quién? Por el diablo. Estas personas tal vez pensaron, o este hombre tal vez pensó lo que muchas personas piensan hoy en día: ¿cómo he de heredar la vida eterna? Pero ¿qué dice la palabra de Dios de las obras? ¿Será que por las obras podemos heredar la vida eterna? Romanos 3, 19 y 20 nos dice que para que toda boca se cierre y todo mundo quede delante del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie se podrá justificar delante de Dios, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Pero entonces, ¿cómo así? Jesús, como le dice a este hombre, haz esto y vivirás. Sí, es cierto, si usted cumple la ley perfectamente, será salvo por ella. Pero el cumplir la ley perfectamente requiere que desde la concepción hasta el momento de su muerte, usted no tenga un solo pecado. Y podemos mirar lo siguiente: cuando fuimos concebidos, David dice en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde la concepción, usted y yo heredamos el pecado original, el pecado que cometieron Adán y Eva. Romanos 5:12 dice, porque por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, desde este punto, usted y yo no podemos ir al cielo por hacer obras de la ley. Es más, Romanos 3, 22 y 23, última parte, nos dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie. Porque tal vez muchos se han esforzado por hacer obras. Tal vez al leer este texto se ponen en el mismo lugar, o cuántas veces usted y yo estuvimos en el mismo lugar de este intérprete, cuestionando a Dios o preguntando a Dios, Señor, ¿será que sí es agradable esta obra a ti? Señor, ¿he hecho obras para que tú te sientas feliz? Señor, ¿con las obras que he hecho has perdonado mis pecados? La única forma de lograr el perdón de los pecados es cumpliendo la ley perfectamente. Y es un mandato de Jesús, de Dios. No es que briegue, porque muchos tal vez dirán, no, sí, pero yo brego a ser perfecto, pero no puedo. ¿Por qué? Porque aquellos que briegan, tristemente quedarán en el camino. ¿Por qué? Porque el Salmo 49:8 dice que la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Sería una cosa, una incertidumbre con la cual viviríamos toda la vida y no podríamos decir que tenemos vida eterna. Porque ¿cómo sabríamos si nuestras obras ya habían sido suficientes? O si me muero faltando una obra, o si todas las que hice sí son buenas y no me rechazaron ninguna. No, Jesús dice que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Punto. No dijo la tendrá, no, porque en el momento de la predicación de la palabra Dios lleva las personas a la fe. Entonces, tal vez muchas personas todavía pueden pensar que se pueden esforzar, pueden bregar un poco, van a tratar. Bueno, recuerdo una vez que me senté a charlar con una persona en un funeral, y esta persona era buena delante de Dios. Tal vez ella no conocía Romanos 3:12, que dice,
todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ella cumplía los mandamientos de la ley de Dios y le dije, entonces usted puede ser salva por la ley. Pongámonos a mirarnos. Y comenzamos uno por uno, íbamos en el 7º mandamiento y no había cumplido ninguno. Y yo le dije, pero bueno, venga, esperemos, de pronto que sabemos que de pronto cumpla uno, nos faltan 3. Llegamos a los 10 y no cumplía ninguno. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos cumplir ningún mandamiento de la ley de Dios, porque Dios exige, como dice Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted no es perfecto, no puede vivir por la ley. Es más, aquellos que se creen buenos y santos delante de Dios, que no cometen pecado, porque encontramos esas personas que dicen, ay, es que yo ya no peco, yo lo que hace que entregué mi vida al Señor, yo ya no peco. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero por si de pronto queda alguna duda, Santiago 2:10 nos dice que si cumplieres toda la ley y fallares en un solo punto, eres culpable de toda la ley. Entonces usted puede que no haya sido asesino físico, puede que no haya sido un adúltero físico, puede que tal vez diga que no ha mentido, tal vez diga que ha honrado a padre y madre, y bueno, cumple 9 mandamientos, y falla en uno, es lo mismo que si hubiera robado, adulterado, deshonrado al papá y la mamá, todo esto. Por eso, todas aquellas personas que se ponen en la misma posición de este hombre, maestro, ¿qué cosa se debe hacer para heredar la vida eterna? O sea, quítese de ahí Jesús, que soy yo. Solamente escucharán esas duras palabras el día del juicio final, sea que muera o sea que Jesús venga por segunda vez. Porque Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. El estado intermedio de las personas que quedan que como en un sueño, en un limbo, es mentiras, porque Jesús dijo que tenían vida eterna. Apocalipsis nos enseña que bienaventurados los que murieron en Cristo, los que han muerto en Cristo, porque aquí en adelante sus obras con ellos continúan. Entonces, en esta primera parte de la parábola del buen samaritano, conocimos quiénes eran las 3 y las 4 personas. Y conocimos de dónde surgió esta parábola. ¿Por qué surgió? Porque una persona creyó que amaba a Dios perfectamente y al prójimo, porque creían que el cumplimiento de la ley era externo, como los hacían estos escribas y estos fariseos y estos saduceos. Se creían mejor que las demás personas porque tal vez ellos no hacían muchas cosas que los otros hacían, pero finalmente le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro son llenos nidos de víboras. De igual forma son todas aquellas personas que hoy en día creen que pueden lograr la salvación a través de sus obras. Puede que lleven una vida muy santa a los ojos de la sociedad. Puede que sean muy carismáticos a los ojos de la sociedad. Puede que la sociedad los crea muy buenas personas, porque escuchamos muchas veces respuestas como estas: ay, ese señor como era de buena gente, ya debe estar en el reino de los cielos. Ay, ese señor como ayudaba a los pobres y a los ancianos, y en la iglesia se ganó el cielo hace rato. Pero hoy, con el estudio de esta parábola y viendo la pregunta de este hombre, sabemos que no. ¿Y qué será lo que nos enseña esta parábola? ¿De que la vida eterna? ¿De esta pregunta? No, nos enseña algo más. Y veremos 2 puntos más, el cual uno nosotros no lo hacemos perfectamente y el otro tampoco. Los invito para el día de mañana para que miremos la segunda parte de esta parábola del buen samaritano. Vamos a pedirle el favor de que hagamos juntos la oración del Padre Nuestro. Digamos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nunca se le olvide que Jesús le dijo a Marta y a María: Marta, turbada estás por las cosas de este mundo. María ha escogido la mejor parte. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Hoy ustedes han invertido el mejor tiempo de su vida. Sin decir que lo que trabajamos y lo otro no fue bien, sí, pero el mejor tiempo que una persona puede invertir en esta vida es escuchar la palabra de Dios, porque es la única forma como Dios lleva a las personas por medio de su ley al arrepentimiento para darle el perdón de sus pecados y la vida eterna. Queremos dar gracias a cada uno de ustedes que se conectaron y sacaron su tiempo para estar aquí. Está Eugenia Martínez, mi esposa, está nuestro hermano Luis Astudio y 12 personas más. El problema es que me aparecen muchos grupos, pero saben que siempre es una alegría para nosotros que ustedes estén cada día escuchando la palabra de Dios, y tal vez muchos se han convertido escuchando la palabra de Dios, escuchando los mensajes. Dios los ha llevado a la fe y hay fiesta en el cielo también. Está Laura Patricia Guzmán Méndez, nuestra hermana Albanuri Quintero Coronda, y está Wenderson Saba Serna, el hijo de nuestro hermano Marino. Está también Gonzalo Rodríguez López, nuevamente Natividad Hierro, qué alegría, Jackson Rodríguez, Millo Esther de Medellín, Yuraima Maldonado, y no sé quiénes más habrán en ese grupo, pero lo que sí sé es que Dios está alegre de que hoy, que este mundo está tan hostil a la palabra de Dios, porque como aprendimos ayer en el catecismo, el mundo hoy en día tiene comezón de la sana doctrina. La gente hoy no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. La gente quiere que le abran la Biblia y le lean, pero que les enseñen lo que ellos quieren, no lo que la Biblia enseña. Y no es lo que Dios quiere. Hoy Dios está feliz porque hemos enseñado su palabra en su pureza y porque ustedes la han oído. Que tengan una feliz noche. Que la providencia, la paz, la misericordia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Y despidámonos con el himno de la bendición. El Señor te bendiga.